Hola, doctores y doctoras. Este es la segunda parte del capítulo 9. Y esta segunda parte del capítulo 9, como pueden ver, va a ser distinta a la primera. El capítulo 9 incluye nomenclatura inorgánica y fórmulas. Me estoy saliendo a propósito de la presentación para que veamos lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior, en el capítulo 9, la primera parte, arrancamos con un video de Sweet Dreams haciendo la comparación con electrones, Sweet Electrons, decíamos. Luego hablamos de la ley de las proporciones definidas de Dalton y de las múltiples de Proust. La de Dalton dice que todos los elementos se combinan entre sí en una forma definida y predecible. En cambio, la de Proust dice que dependiendo del número de estados de oxidación de un compuesto, se van a dar nombres a esos compuestos. Esto quiere decir que los estados de oxidación de los elementos, de cada uno de estos elementos de la tabla periódica, que puede tener, ya sabemos que la familia 1 tiene un estado de oxidación, la familia 2 tiene un estado de oxidación, la familia 3 debería de tener un estado de oxidación a excepción del talio, que tiene dos estados de oxidación. La familia 4 tiene un estado de oxidación, pero hay algunos que tienen dos. En el caso del carbono, porque empezamos con la familia 4, la familia 4 y su primer elemento puede ganar 4 electrones y convertirse en carbanión, o puede perder 4 electrones y convertirse en, eh, en carbocatión. A partir de la familia 4 es evidente que cambian las propiedades de la materia, y al ser no metales, estas no metales pueden tener varios estados de oxidación porque se van a encontrar con elementas, chicas superpoderosas, que son muy bonitas y que les arrebatan electrones. Entonces, era muy predecible en la familia 1, 2 y 3, pero en la familia 4 con electronegatividad intermedia no lo es. Y como no lo es, tenemos que hablar acerca de estados de oxidación. Por eso, aquí abajito les puse el video de cálculo del número de oxidación. Y yo sé que para la gran mayoría de los alumnos y alumnas, pensar en ganancia o pérdida de electrones y pensar en números de oxidación y tener varios números de oxidación es chocante. A veces uno no le entiende, pero en realidad los enlaces químicos se entienden muy fácil cuando es cloruro de sodio, pero cuando estoy hablando de hipoclorito, clorito, clorato y perclorato, las personas arrugan la nariz y dicen, pero es que qué dolor de cabeza. No, es el mismo elemento, cloro, pero tiene varias personalidades. Tiene varios estados de oxidación y cada estado de oxidación define propiedades distintas. Para quienes han tenido la oportunidad de asistir a la conferencia que se dio el domingo con Valerie Alliger y con Michelle Herman de los laboratorios Frontiers, son las dueñas del laboratorio Frontier y de SNUT, nos percatamos de la importancia que tienen los estados de oxidación. No es lo mismo hipoclorito, que es sumamente corrosivo y tóxico, al clorito, que tiene propiedades dentro de las células distintas, muy distintas. Y por eso no debemos de confundir los estados de oxidación, y es altamente recomendable que comprendamos la relevancia que tienen ciertos elementos que tienen varios estados de oxidación. Ya habíamos dicho que estos elementos que están aquí en el bloque amarillo, del grupo de metales de transición o del grupo D, tenían varios estados de oxidación, y al tenerlos tenían diferentes colores. Esto le aporta colores.
colores vibrantes, brillantes, que se utilizan en la tecnología de la información para hacer pantallas como las que ustedes están usando en este momento, para ver colores brillantes, nítidos, como los del iridio, como los del vanadio, como los del manganeso, como los del cromo, que son muy bonitos, como los del cobalto, que además sirve como aislante térmico de estas, en estos procesadores. El coltan, que es un mineral que se utiliza se saca del Congo, pues es muy necesario para las pantallas y para las computadoras y para los teléfonos celulares. Por eso es que es tan relevante conocer la tabla periódica en términos de sus propiedades. Con ello, aquí hay un video de Profesor Dave que ya nos empieza a adentrar al, a los conceptos de nomenclatura. Recordemos que la nom, significa en latín nombre. Nomen es nombrar. Entonces, nomen, eso lo vi ayer en la clase de latín. Entonces, nombrar a las cosas por su nombre nos quiere decir que no es lo mismo Juana que Chana. Y como Juana no es la misma que Chana, hay que ponerle un nombre. Las propiedades de Juana son diferentes a las propiedades de Chana. No solamente en el nombre, sino en la personalidad, en el comportamiento físico y en el comportamiento químico. Y finalmente llegamos a nomenclatura inorgánica. Si no han visto el video, pues les aconsejo que lo hagan porque, bueno, más bien que lo vuelvan a ver. Con esto vamos a darnos una paseada aquí a Beer. No lo voy a hacer en grande, lo voy a dejar así chiquito. Este, ¿Por qué lo voy a dejar chiquito? Para no andar haciendo transiciones. Lo voy a dejar así chiquitito, no se pierden de nada. Lo único que quiero decirles es eh, que a mucha gente le gusta la cerveza, a mucha gente. A mí no me gustaba, pero terminó gustándome. Entonces, eh, le hallamos este sabor amargo a la cerveza. Time ago, way back in history, all there was to drink was nothing but cups of tea. Along came a man by the name of Charlie Mops. He invented this wonderful drink and he made it out of hops. He must have been an admiral, a sultan, or a king. And to his praises we shall always sing. What he's done for us, he's filled us up with cheer. The Lord bless Charlie Mops, the man who invented beer, 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 diddly beer, 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 beer. Beer, 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 diddly beer, beer, beer. The Curtis Bar, the Jones Pub, the hole in the wall as well. One thing you can be sure of is Charlie's beer they sell. So all you lads and lasses, 11 o'clock you stop. For 5 short seconds, remember Charlie Mops. A 1, a 2, a 3, 4, 5, hey! Must have been an admiral, a sultan, or a king. To his praises we shall always sing. What he's done for us, he's filled us up with cheer. Lord bless Charlie Mops, the man who invented beer, 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 diddly beer, 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 beer. A bushel of hops, a barrel of malt, just a round with a stick. The kind of lubrication that really makes you tick. A 40 pints of wallop a day will keep away the wax. It's only 4 and 6 penny and 1 and 6 in tax. Studying an admiral, the sultan, or a king. And to his praises we shall always sing. What he has done for us, he's filled us up with cheer. The Lord bless Charlie Mops, the man who invented beer. And he must have been an admiral, a sultan, or a king. And to his praises we shall always sing. What he has done for us, he's filled us up with cheer. The Lord bless Charlie Mops, the man who invented beer, 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 diddly beer,
Bueno, aquí dicen que fue Charlie Mops el que inventó la cerveza. No, no, la cerveza sí se, se desarrolló eh, por artesanas en el Egipto 3000 años antes del nacimiento de Jesús. Así es que, o más, diría yo, pero se considera que los faraones pagaban a sus trabajadores con cerveza en el lejano Egipto para construir las pirámides. Les daban pan, en vez de, como dicen, pan y agua, circo, eh, circo y cerveza, pues les daban pan y cerveza, y con eso estaban bien pagaditos. El día de hoy veremos rápidamente, es una clase corta, iones monoatómicos, iones con metales de transición, iones poliatómicos, compuestos binarios y poliatómicos, y algunas reglas de nomenclatura y fórmulas. Esta ley de proporciones múltiples y definidas ya la vimos la clase pasada, y la nomenclatura de ácidos y bases la vamos a ver para el siguiente bloque de este capítulo 9. Lo partimos en 3 porque era demasiado pesado para dejarlo en una sola. Entonces, bueno, así lo hicimos. Nos arrancamos con nomenclatura de cationes. Recordemos que los cationes son gatos, cates son gatos, ¿no? Tienen carga positiva y es muy sencillo cuando tenemos un solo catión. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, cierto ion tiene 20 protones y 18 electrones. Si el número de protones no concuerda con el número de electrones, quiere decir que tiene un déficit. Si le faltan 2 electrones para tener 20, pues ¿qué carga va a tener este elemento que se convierte en ion? Recordemos que iones son cargas y somos eléctricos. Las plantas, los humanos, las bacterias, los hongos y todo lo que tiene vida, somos iónicos. Tenemos carga positiva y negativa. La Tierra tiene carga positiva y negativa y se le aporta varios minerales, entre ellos el hierro. La Luna no tiene hierro y si la tiene, tiene cantidades muy pequeñas. Por eso es que el magnetismo de la Tierra es bajo y la fuerza de atracción es baja, ahí arriba. ¿Qué tipo de elemento es este ion y cuál es su carga neta? Necesitaría yo ver en la tabla periódica quién tiene el Z o el número atómico 20. Y una vez que yo localice quién es el Z con 20, le quito 2 electrones y voy a decir que ese va a ser el catión con carga, pues 2 más, si le faltan 2, ¿no? Le faltan 2. Y aquí en la tabla periódica estoy viendo que es el calcio el que tiene el 20. Si le quito 2, pues va a ser calcio 2 más. Dado que el ion tiene 20 protones, el número atómico es 20, el elemento en cuestión debe de ser el calcio. El calcio que tiene el número atómico 20, los 20 protones aportan una carga total de 20 positivos y los 18 electrones 18 negativos. Si hago una resta de 20 positivos menos 18 negativos, la carga neta va a ser de 2 positivo. 2 positivo. Y este 2 positivo nos dice que el calcio va a ser calcio 2 más. Así la carga neta del ion será 2 más. Podemos escribir el símbolo del catión calcio 2 más de la siguiente forma: 20 protones, calcio 2 más o calcio 2 más solito. Ojo que para poder hacer esta resta algebraica, pues necesitamos saber
matemáticas. Si no sabemos matemáticas, si no sabemos la ranita en la recta numérica brincando 20 veces hacia la derecha y regresándose 18 a la izquierda, nos vamos a quedar con 2 positivo a la derecha. Y esa va a ser la carga positiva que tenga el calcio. Los compuestos iónicos, luego entonces, están hechos de iones que se mantienen unidos por enlaces iónicos entre iones de cargas opuestas. Hasta ahí no decimos nada raro. Compuestos iónicos, enlaces iónicos, tienen cargas opuestas y la diferencia entre cargas es alta. Por otra parte, en los compuestos covalentes, los electrones se comparten. ¿Se comparten qué? Pues electrones. No hay verdaderos iones con cargas completas, pero sí hay cargas parciales. Sin embargo, a los elementos en compuestos covalentes se les puede asignar estados de oxidación o números de oxidación. Ojo, son cargas parciales que son semejantes a una carga aparente, pero a diferencia de los iónicos, la diferencia entre electronegatividades no es alta. Si a mí me lo hubieran enseñado así en secundaria, me hubiera caído rapidísimo el 20. Porque uno dice iónicos covalentes, ¿y eso a quién le importa? ¿Qué diferencia tiene? No, es que sí tiene implicaciones prácticas porque se disuelven más los iónicos que los covalentes. Y los covalentes polares se siguen disolviendo en agua, no tanto como los iónicos, pero sí se disuelven por cargas. Y los covalentes no polares no se disuelven en agua. Si me lo hubieran explicado así, hubiera dicho, ya le entendí por qué el agua y el aceite no se pueden mezclar, porque no comparten cargas y al no compartir cargas se separan. Podemos considerar que el número de oxidación es lo que sería la carga del elemento si los electrones en el enlace covalente se transfirieran completamente al átomo más electronegativo. Transferencia que se da en forma completa en los enlaces iónicos. Lo vimos ya hace como 4 clases. Entonces, importantísimo, importantísimo. ¿Qué elementos ceden en forma completa y forman enlaces iónicos? Los de la familia 1 y 2, alcalinos y alcalinoterros. Todos los demás no van a ser iónicos. Todos los metales coquetos, iones bravos coquetos, no ceden electrones, los comparten. Entonces, los grupos 1, 2, 13 y 14, los elementos que tienen 1 a 4 electrones, como átomos neutros, y por lo general regalan estos electrones de valencia para convertirse en iones. El carbono suele ser una excepción, como lo había dicho al inicio de este video, ya que también puede ganar 4 electrones para formar aniones 4 negativos, mejor conocidos como carbaniones. Son del carbono, aniones porque gana electrones. Puesto que el ion resultante tiene menos electrones que protones, ¿cuáles? Los de arriba, la carga neta va a ser positiva. La carga neta, la magnitud de la carga es igual al número de electrones que se pierden, que es igual al número de electrones de valencia en el átomo neutro. Ojo que todos los elementos son neutros y conforme vayan perdiendo más electrones, pues van a tener más cargas positivas. Pongamos el ejemplo del aluminio. ¿Qué pasaría si quisiéramos predecir la carga del aluminio? El aluminio está en la familia 13. Ya con decirme 3A me está diciendo cuántos electrones tengo en la última capa de valencia. Dado que el número 13
tiene el número 3 en lugar del 1s, el aluminio no es 1s, no es 1s, ni tampoco es 2s. El aluminio, si está en la familia 3, va a ser el 2p. 2p. ¿Por qué? Pues porque ya está en la familia 3a. Los S solamente están en la familia 1 y 2. 1s1, alcalinos. 1s2, alcalino terros. Predecimos que la carga sería 3 más para dar aluminio 3 más. También podemos pensar que un átomo neutro de aluminio que pierde sus 3 electrones de valencia para convertirse en aluminio 3 más, tiene un octeto completo. Ojo, nuevamente, todo mundo quiere parecerse a la realeza. Cuando el aluminio pierde sus 3 electrones y tiene carga 3 más, va a tener su octeto completo. Él va a estar feliz de regalar sus 3 electrones. Entonces, esta concepción de los pingüinos en el cual los elementos están completos con carita feliz, es fundamental tenerla en mente. ¿Cómo predecirla? Cuando hablamos de átomos que pierden o ganan electrones para lograr un octeto completo, también podemos pensar en este proceso si el átomo perdiera o ganara electrones para lograr la misma configuración de electrones que el gas noble más cercano. En nuestro ejemplo, el ion Al3+ tiene la misma configuración de electrones del gas noble neón. Ambos tienen la siguiente configuración de electrones. Ojo, si ustedes ven en este momento al neón, se van a dar cuenta que tiene 10 electrones y su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, la del neón. Cuando el aluminio pierde 3 electrones, ojo que dijimos en la diapositiva anterior que el aluminio tenía 13 electrones. Si pierde 3, pues se va a quedar con 10. Si se queda con 10, va a llegar a la fiesta y todos le van a decir, bienvenido neón. Y el aluminio sabe que es un impostor porque perdió 3 electrones para parecerse al neón. Pero en la fiesta de los elementos todos le dicen, hola, bienvenido neón. Esto lo hemos visto ya hace 2 clases, en la cual mencionábamos 3 tipos diferentes de nomenclaturas. La tradicional, que es la viejita, en la cual terminan en oso, cuando es el menor número de estado de oxidación, y ico, cuando tiene el mayor estado de oxidación. La tradicional se basa en el estado de oxidación. Si tiene 3, vamos a incluir el hipo, oso. Y si tiene 4, vamos a incluir al mayor que empieza con el prefijo per y termina con el sufijo ico. En cambio, en la nomenclatura stock, vamos a mencionar este estado de oxidación si y solo si el metal tenga varios estados de oxidación. Si el sodio nada más tiene 1, no podemos decir óxido sódico 1 con letras romanas, porque el número romano indica con el estado de oxidación si es metal o no metal, ¿ok? Y en el nombre le ponemos el nombre de la función acompañado de metal o no metal. Y finalmente la sistemática o la UPAC, así le llamamos a aquellos que tienen el nombre proveniente de la International Union for Pure and Applied Chemistry, UPAC por sus siglas en inglés, en las cuales, dependiendo del número de estado de oxidación, le ponemos el mono, di, tri, tetra, penta, ox, hexa, hepta, octa, nona, deca y así sucesivamente de acuerdo al alfabeto griego. Si el metal o no metal tiene más de un elemento, en vez de mono, le vamos a poner di, tri, tetra, penta
cuando tenga 2, 3, 4, 5 átomos. Tenemos aquí entonces una forma muy sencilla de ver el nombre tradicional, aquí está, el nombre sistemático para cationes. Este que dice sistemático en realidad es el stock, es el stock. Y faltaría el sistemático, y el sistemático es el de la IUPAC. Entonces, cuando el cromo pierde 2 electrones, se queda con carga 2 más. Cuando pierde 3, con 3 más. Si el número 2 es menor que el número 3, va a terminar en oso. Si el 3 es más grande que el 2, va a terminar en ico. En el caso del cobalto, si el 2 es más chico que el 3, terminaría en cobaltoso. Y si el 3 es más grande que el 2, terminaría en cobáltico. En el caso del plomo, si el 2 es más chico que el 3, se terminaría en plumboso. Y el 4, que es más grande que el 2, en plúmbico. Entonces, cobre 1, cuproso. Cobre 2, aquí está, cobre 2, estado de oxidación 2, cuproso. Hierro 2, ferroso. Hierro 3, férrico. Y aquí bueno, estaño 2, estanoso, estaño 4, estánico. Aquí me detengo a propósito porque hasta este momento, seguramente en las mentes de muchas personas, particularmente de los alumnos, ustedes pueden decir, ¿y eso a mí qué me sirve? ¿Para qué aprendo nomenclatura si eso no me va a servir para nada? Craso. Craso en latín significa grave. Craso error. Craso error. Craso errorum sum. Estamos en gran problema. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ferroso que férrico. Un electrón menos que tenga el hierro lo convierte en férrico. Y el férrico es tóxico para el hígado. El férrico quiere recuperar un electrón y al hacerlo daña las paredes celulares de de muchas células vivas y también daña al hígado. Entonces, cuando yo tengo un eritrocito y ese eritrocito es invadido por un virus como el COVID-19, el SARS-CoV-2, ese virus que está invadiendo va a romper el eritrocito y va a ocasionar que el hierro 2 más que está coordinado dentro de la hemoglobina se precipite en forma de cloruro férrico y ese cloruro férrico sea tóxico. Las células inmediatamente se percatan de ello y llaman a una molécula transportadora, bueno, llaman a dos, a la ferritina y a la transferrina. La transferrina aumenta, bueno, ambas, tanto la transferrina como la ferritina aumentan en COVID, en SARS-CoV-2. Por eso las personas tienen anemia. Las que tienen COVID tienen anemia. Se sienten cansadas, como yo comprenderé, ¿no? Se sienten muy cansadas. Baja su nivel de eritrocitos, aumenta la exposición de hemoglobina, se oxida el ion ferroso y se convierte en férrico. Y ese férrico daña al hígado. Por eso es que las enzimas GOT y GPT, la glutaril oxaloacetato transferasa y la glutaril piruvato transferasa, ambas, la GOT y la GPT, o lo que es lo mismo, la ALT y la AST, que son transaminasas, que la función de la transaminasa es eliminar grupos
nitrogenados, por eso es transamino, amino, de la proteína, de una proteína que ya está degradada, para eliminarla en forma de urea. Ustedes saben que la urea le da el olor y el sabor y el color a la orina. Entonces intenta eliminar al nitrógeno de la sangre y eliminarlo por la orina. Por eso es que las personas que tienen insuficiencia renal se ponen verdes y necesitan una diálisis porque están llenas de nitrógeno que necesita ser eliminado. Entonces, no es lo mismo cúprico que cuproso, ni férrico que ferroso. Los alumnos no lo entienden y solamente quieren pasar la materia, pero conocer la nomenclatura, las tres nomenclaturas, y saber de dónde carambas vienen, o sea, de los iones que forman, es fundamental en la vida, es fundamental. Si no lo saben, van a enfermarse bastante. Con esto en mente, les voy a poner aquí mismo, ay, no sé para qué lo quité, aquí está, les voy a poner un segundo video que nos va a enseñar los diferentes estados de oxidación. Nomenclatura: stock, UPAC y tradicional. Óxidos metálicos. Como hemos visto en videos anteriores, los elementos de la tabla periódica forman moléculas a través de enlaces químicos, y el número de enlaces que se puede formar dependerá del número de oxidación. En la tabla periódica podemos encontrar los diferentes números o estados de oxidación de los átomos. Aquí le paro porque miren, aquí dice que la familia 1 tiene más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. La de los alcalinotérreos, más 2, más 2, más 2, más 2. La de la 3, más 3, más 3. El galio, el indio y el talio tienen más 1 y más 3. ¿Por qué? Porque tienen menos electronegatividad. Por eso tienen diferentes estados de oxidación. Ok, hasta ahí paro. Lo que quería hacer mención es lo que alguna vez ustedes en secundaria o en prepa o inclusive en facultad conocieron como valencias. Y las valencias son las capacidades que tienen los elementos de perder diferentes número de electrones. No solamente valencias positivas, sino valencias negativas. Ajá. Entonces, todos los que tengan la capacidad de formar cargas positivas van a ser gatos. Y todas las que tienen la capacidad de tener cargas negativas van a ser perros o canes. Mnemotécnicamente le ponemos una C antes de la palabra anión para denotar que tienen cargas negativas. Estos valores nos indican el número de electrones que recibe o da el átomo. Es por esto que el número de oxidación tiene signo, y estos valores son importantes para algunas nomenclaturas, como veremos a continuación. Signo positivo, catión. Signo negativo, anión. Empezaremos con la nomenclatura Stock. Esta nomenclatura se utiliza para diferenciar a los elementos que cuentan con más de un número de oxidación. El número de oxidación se indica. Más de un número de oxidación, si solamente tiene uno, no se lo vamos a poner. La familia de los alcalinos no se le pone la carga, no se le pone 1 entre paréntesis. Al calcio no se le pone 2 entre paréntesis. A toda esa familia de berilio, calcio, magnesio, estroncio, bario y radio, no le vamos a poner el estado de oxidación porque nada más tiene uno.
No le vamos a poner entre paréntesis +2, no, nunca. Con números romanos. Si se tiene un solo número de oxidación, no es necesario indicarlo. Ahí está. Para nombrar los compuestos con nomenclatura stop, se inicia con la palabra óxido, seguido del nombre del metal y por último su número de oxidación. ¿Qué hice? Por andarlo poniendo en pantalla completa. Ay. Se reinició. A ver, ahí estaba. Ahí vamos. Que 1 por +2 nos... Aquí vamos. Para esta molécula empezamos agregando Ahí vamos. un número de oxidación. Para hacerlo más entendible, pongamos algunos ejemplos. Para esta molécula empezamos agregando la palabra óxido y el nombre del metal, que es el hierro. El hierro trabaja con número de oxidación. Recordemos, en la nomenclatura siempre vamos a poner primero al anión, al que tiene la carga negativa, y luego vamos a poner al que tiene la carga positiva. Entonces, óxido de quién está la señora casada, la oxígena con el hierro, entonces va a ser la óxida de el hierro. En la fórmula, primero se pone el catión y luego se pone el anión. +2 y +3. Pero para saber con qué número está trabajando, basta con multiplicar el número de oxidación del oxígeno, que para todos los óxidos es -2, por el número de átomos del oxígeno. Esto nos da -2. Y buscamos un número para que la suma total sea 0. Vemos que 1 por +2 nos da 2. Por lo tanto, ese es un número de oxidación y lo ponemos entre paréntesis y con números romanos. Para la siguiente molécula, igualmente agregamos la palabra óxido, seguido del nombre del metal, que es el aluminio. El aluminio solo trabaja con número de oxidación +3. Y vemos aquí que para que la molécula sea neutra, el aluminio tiene que tener +3 como número de oxidación. Sin embargo, como vimos en la regla, los elementos con un solo número de oxidación no es necesario indicarlo. Por lo tanto, así queda el nombre, como óxido de aluminio. Por último, para este compuesto, ponemos la palabra óxido, seguido del nombre del metal, y después buscamos el número de oxidación del manganeso, ya que este cuenta con varios números. Y vemos que para la molécula, su número de oxidación es +4. Por lo tanto, su nombre queda como óxido de manganeso 4. Nomenclatura IUPAC o sistemática. Esta nomenclatura se representa de la siguiente manera. Primero se escribe un prefijo indicando el número de átomos del oxígeno. Después la palabra oxígeno, seguido de otro prefijo indicando el número de átomos del metal. Y por último, el nombre del metal. Una característica de esta nomenclatura es que los prefijos se indican usando términos griegos. A continuación se muestra una tabla indicando el número y el nombre griego que le corresponde. Una vez aclarado esto, podemos empezar a nombrar los compuestos. Para la primer molécula, empezamos viendo que tiene un átomo de oxígeno y vemos que para el número 1,
el prefijo que le corresponde es mono, seguido de la palabra óxido. Después vemos que para el metal, igualmente, solo cuenta con un átomo, por lo que le corresponde nuevamente la palabra mono. Como el hierro tiene dos estados de oxidación, ahí sí le tengo que especificar que es uno nada más, monohierro, pero si tuviera dos le pondría di, y si tuviera tres le tendría que poner tres. Y finalizamos con la palabra hierro. El nombre de esta molécula en la nomenclatura UPAC se conoce como monóxido de monohierro, aunque también es válido omitir el prefijo mono para el metal, quedando como monóxido de hierro. Pues no, yo les diría que no. ¿Por qué? Porque tiene dos estados de oxidación. Si tuviera uno, aquí dice, ¿es válido que no se le ponga? No, pónganselo. Para el siguiente ejemplo, observamos que la molécula tiene 3 oxígenos y empezamos poniendo De hecho, aquí lo está poniendo. Para los compuestos con un átomo metálico, se omite el prefijo mono. Con un átomo metálico. Pues sí, pero este átomo metálico, este hierro, tiene dos estados de oxidación, entonces no nos confundas. después la palabra óxido. Vemos De que solo hay 2 dimanganeso. metales en la molécula, por lo que ponemos el prefijo di, seguido del nombre del metal, que es manganeso, y nos queda la molécula como trióxido de dimanganeso. Por último, para esta molécula, Tetróxido de agregamos el dimanganeso. prefijo tetra, porque la molécula tiene 4 oxígenos, seguido de la palabra óxido. Después vemos que solo contamos con 3 átomos del metal, así que ponemos la palabra tri y finalizamos con el nombre del metal, que es manganeso, quedando como tetraóxido de trimanganeso. Como podemos ver, la nomenclatura UPAC es más sencilla que el stock, ya que no se tienen que sacar los números de oxidación. Nomenclatura tradicional. Esta nomenclatura, al igual que el stock, tiene que ver con los números de oxidación del metal. Se utilizan sufijos y prefijos dependiendo de cuántos números de oxidación tiene el metal. En la siguiente tabla podemos ver los criterios de cómo se nombran los compuestos. Para los ejemplos, utilizaremos moléculas donde los metales tengan de 1 a 4 números de oxidación, ya que estos son los más comunes. Para esta nomenclatura, empezaremos poniendo la palabra óxido. Para la primera molécula, empezamos con la palabra óxido y sabemos que el magnesio solo tiene un número de oxidación. Por lo tanto, nos vamos a la tabla y vemos que no lleva prefijo, solo la raíz del metal, que en este caso es magnes. Y vemos que el sufijo que le corresponde es ico. Por lo tanto, esta molécula se llama óxido magnésico. Las siguientes moléculas tienen al hierro y este puede formar 2 tipos de óxidos diferentes. Sus estados de oxidación son +2 y +3. Por lo tanto, nos vamos al siguiente criterio. Para la molécula con menor estado de oxidación, empezamos con la palabra óxido y vemos que no lleva prefijo. Entonces solo ponemos la raíz y el sufijo que le corresponde es oso. Entonces la molécula queda como óxido ferroso. La siguiente molécula tampoco lleva prefijo, solo la raíz, y su sufijo es ico. Entonces esta molécula se llama óxido férrico. El tercer óxido cuenta con 3 números de oxidación, +2, +3 y +4. Y los criterios que le corresponden son los siguientes.
Para todos los nombres empezaremos con la palabra óxido. Empezamos con la de menor número de oxidación, donde vemos que el prefijo que le corresponde es hipo, seguido de su raíz. Después vemos que el sufijo es oso. Esta molécula se llama óxido hipotitanioso. El siguiente óxido no lleva prefijo, solo la raíz del metal y su sufijo que es oso. Entonces queda como óxido titanioso. Por último, la molécula con mayor número de oxidación no lleva prefijo, solo la raíz y su sufijo que es ico, por lo que quedaría como óxido titánico. Por último, el óxido metálico con 4 números de oxidación, más 2, más 3, más 4 y más 5, la molécula con menor número de oxidación tiene el prefijo hipo, seguido de la raíz del metal y su sufijo que es oso, quedando como óxido hipovanadioso. El óxido que sigue no lleva prefijo, solo la raíz del metal y su sufijo oso, y nos queda como óxido vanadioso. Después, esta molécula tampoco lleva prefijo, Óxido solo la vanádico. raíz y su sufijo que es ico, resultando como óxido vanádico. Finalmente, la molécula con mayor número de oxidación Per. se agrega el Vanádico. prefijo per, seguido de la raíz, y finalizamos con el sufijo ico, quedando como óxido pervanádico. Debemos tener en cuenta que algunas de las raíces de los metales se escriben en latín, como se muestra en la siguiente tabla. Efectivamente, las terminaciones um, 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 nos están indicando el origen latino con una raíz fer, cupr, plumb, aur, que en español pues se llama hierro, cobre, plomo y oro. Entonces en latín es ferrum, por eso es que en latín le llamamos óxido férrico y ferroso por la raíz griega, corrijo, raíz latina, fer. En el caso, no le llamamos óxido cobrioso u óxido plomoso o óxido oroso o órico, no. Por la raíz latina le llamamos férrico, cúprico, plúmbico o áurico, áurico de áurea. Áurea significa oro. Como acabamos de ver, para los óxidos metálicos hay gran variedad de nomenclaturas. Debemos de tener claros los criterios para poder nombrar los compuestos. Es cuestión de práctica para dominar la nomenclatura. Este cierre que puso estuvo muy padre porque de un trancazo nos dice, mire, la fórmula es la misma, FeO, pero la nomenclatura es distinta. Puede ser óxido de hierro 2, monóxido de monohierro u óxido ferroso. Si dijera Fe2 o 3, sería óxido de hierro 3, sería trióxido de difierro, de dihierro, y la tradicional sería óxido férrico. Y cambia totalmente la fórmula, cambia totalmente la fórmula y obviamente cambia el comportamiento químico. Entonces, estas tres nomenclaturas son importantes porque en ciertos envases
de shampoos y de aceites y de compuestos de limpieza, se van a encontrar, generalmente se van a encontrar la nomenclatura tradicional. Raramente se van a encontrar la sistemática. Bueno, yo he visto en algunos paquetes de Bimbo que manejan el mono, óxido de mono, etcétera. Y la stock es rarísima que se la encuentren a nivel comercial en algún sitio. Entonces, la tradicional y la sistemática, pues sí. Porque siempre queda la idea de, profe, pero eso no me va a servir para nada. Y la nomenclatura es muy compleja y no me sirve para nada. Le aseguro que le va a salvar la vida de varias formas. Para dominar la nomenclatura. Y se acabó. Si te gustó este Sí, sí, estuvo bien, estuvo bien. Lo que pasa es que, video, dale like. ay Dios, bueno, ahí está. La quería mover. Aquí lo despego de acá y me vengo a aquí. Ahí debería de bajarse esta cosa. Y no me deja. No me deja. Ahí está. Ok. Con esto cerramos compuestos catiónicos. Cuando es uno, ya sabemos cómo nombrarlo. Cuando son diferentes estados de oxidación, también ya lo sabemos. Recordemos de nuestro análisis anterior que si un elemento puede formar más de un catión, tenemos que especificar la carga de ese catión. La magnitud de la carga del catión de un metal de transición, dijimos que los metales de transición tenía varios, indica mediante números romanos entre paréntesis después del nombre del metal. Pues sí, si fuera nomenclatura stock. Esto también se conoce como nombre sistemático del ion. No, nombre sistemático solamente es la de la nomenclatura IUPAC, mono, di, tri, etc. En la siguiente tabla se muestran algunos de los iones más comunes de los metales polivalentes. Se incluye el nombre sistemático para todos los iones. Para algunos de ellos también se menciona el nombre común o trivial. Y los nombres triviales o comunes son algo anticuados ahora, pero también todavía se usan en algunos lugares. Pues sí, en muchos lugares. Muchos lugares, muchísimos lugares en Europa, en Italia, en Francia y en México. Observa que los iones de carga más pequeña llevan un sufijo oso o ico. Y para iones de mayor carga, el nombre ICO. Por ejemplo, cloruro ferroso, FeCl2, se entiende que lleva 2 cargas de hierro, mientras que el férrico, FeCl3, contiene 3 cargas del hierro. Muy bien. Y luego pasa y con esto cerramos nomenclatura de aniones monoatómicos con solamente una carga. Si usamos estos lineamientos para predecir la carga del azufre, por ejemplo, que está en el grupo 16, pues del 16 al 18, lo que quiere el azufre es parecerse al 18, que va a ser el argón. Podemos decir que la magnitud de cargas es 8 menos 6 igual a 2. Puesto que el azufre tiene 6 electrones de valencia, también podemos contar el número de electrones de valencia al verificar el número del azufre, grupo 16, que tiene 6 en lugar de 1s. No, el azufre, si ustedes lo ven, al estar en su tabla periódica, al estar en la familia 6, donde está el oxígeno, número atómico 16, pues le faltan 2 electrones para parecerse al argón, cuyo número atómico es el 18. Vean su tabla periódica en este momento. Y si el argón tiene el P6, el 2P6, no, sería el 1, 2, el 3P6, no puede tener configuración 1S. Eso significa que
El 1 es en ese mismo piso, en ese mismo periodo, lo tiene el sodio y el magnesio. El aluminio sería 3p1, el silicio 3p2, el fósforo 3p3, el azufre 3p4, y párenle de contar. Para que se parezca al argón, es más fácil ganar 2 electrones que perder 6 para parecerse al neón que tiene 10. Esto sí puede pasar cuando se meten 4 oxígenas montoneras con la azufrina. Ajá. Entonces, esto significa que el átomo neutro del azufre tendrá que ganar 2 electrones para llegar a el octeto completo con 8. Por lo tanto, tenemos que predecir que la carga más común del ion azufre será -2. Y con eso cerramos. Y con eso cerramos. En un siguiente video, la tercera parte, miren, se los voy a enseñar, si me deja, si nos dejan, como dice la canción. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí debería de desconectarse esta cosa. No me deja, ok, bueno, bueno. A ver, aquí está. Me voy a la presentación y la saco de allí. ¿Qué pasa? Ah, ya sé. A lo mejor es porque aquí. Ahí está, ahí está. Ah, en visualización, sí, claro. Aquí está. Navegador. Bueno, de una vez se las pongo así. Mini panorama. En el siguiente video, aquí le voy a poner compartir, compartir pantalla. Aquí está. En el que sigue, que lo voy a grabar de una vez ahorita, vamos a ver juntos eh, nomenclatura, un resumen de lo que acabamos de ver hasta ahorita, luego nomenclatura de hidróxidos, hidróxidos ácidos, óxidos básicos que en agua se van a convertir en hidróxidos, nomenclatura de hidróxidos o bases. Esta primera es ácidos, óxidos que al caer en agua se convierten en ácidos y estos que caen en agua se convierten en bases o alcalinos. Rápidamente vamos a ver la importancia que tienen los metales y los no metales en sus propiedades y vamos a aterrizar todo esto en las aplicaciones, porque ustedes necesitan aplicaciones prácticas. Vamos a hablar del efecto amortiguador o del efecto hamburger que se da en la sangre para que las personas pues, no nos moramos o muramos. Y luego nomenclatura de poliatómicos, porque ahorita acabamos de ver nada más solamente al azufre, pero no hemos visto a los poliatómicos, que son los que les dan dolor de cabeza a mucha gente. Y de hecho, aquí es donde aplica la clase bueno, la conferencia, porque no fue clase, la conferencia de Valerie y de Michelle, que hablaron de la diferencia de los estados de oxidación en el cloro. Ellas como productoras del cloro. Fíjense algo muy interesante, que varios colegas químicos con doctorado en química orgánica me han marcado y me han dicho, fíjate Raúl, que yo te agradezco por el video que nos estás compartiendo, pero nunca había visto al cloro con los ojos que lo ves tú y con los ojos que lo vieron Valerie y Michelle. Y yo pensé con toda franqueza y honestidad que esto solamente era una cosa de charlatanería de Andreas Kalker. Le digo, es que pues sí va por allí. Yo me disculpo en este momento por hablar mal de Andreas. Bueno, no hablar mal, simplemente hablar lo que es. Ok. eh, los dejo un ratito y nos vemos en la siguiente clase. Sí, Fanny, ya entro.
Ya entro. Ok, ok, ชั่วโมงกว่า Bye.